Supercrack Estrella presenta el juego de cartas Illuminati Los Gnomos de Zurich. Durante más de 2 décadas, el juego de cartas Illuminati, creado en 1994 por Steve Jackson y lanzado en 1995, ha demostrado ser notablemente preciso en lo que respecta a la predicción de eventos futuros. El juego de cartas tiene sociedades secretas siniestras que compiten entre sí para controlar el mundo a través de medios siniestros, incluidos legales, ilegales e incluso místicos y coincidentes o no, pero muestra muchas imágenes de desastres y eventos que tienen un impacto global en la humanidad que realmente tomaron lugar después de 1995. Te sorprenderá saber cuántos de los eventos recientes de nuestra sociedad están diseñados para mejorar la nueva dictadura global. Manipulación del mercado. El mercado de valores está siendo manipulado. Los planificadores del nuevo orden mundial definitivamente tienen un colapso económico global planeado. Comenzaron a planear construir primero la economía y luego derrumbarla para asustar tanto a la gente que acepten las nuevas reglas del nuevo orden mundial. Verá, antes de que las deudas acumuladas de los consumidores y las naciones lleguen al punto del colapso absoluto. Poderes de emergencia y agitación. Poderes de emergencia. Esta carta se puede jugar en cualquier momento y cuenta como la acción para los grupos a los que afecta. El aumento de poder tiene efecto de inmediato. El poder para un grupo de gobierno aumenta a 6. Vincula esta carta al grupo de gobierno que elijas. Nota que el soldado de bajo rango en esta foto está manejando a duras penas a una persona de piel oscura de la minoría. Agitación. Los disturbios mundiales continúan durante una tercera semana, sin signos de disminución. Cada jugador debe elegir un grupo de su estructura de poder y descartarlo. Estos no cuentan como destruidos para las condiciones de victoria de nadie. Máscara de muerte. Quien la use puede ver un mundo ligeramente diferente a través de sus agujeros para los ojos, y cuando se quita la máscara, el mundo diferente es el verdadero. Illuminati es el nombre de este juego de mesa creado por Steve Jackson y que fue considerado en 1983 como el mejor juego de ciencia ficción. Sin embargo, su temática ha dejado boquiabiertos a millones de personas a lo largo de los años, pues la versión de 1995 pasó a la posteridad por la aparente precisión de sus predicciones. El polémico juego invita a que los jugadores formen parte de sociedades secretas como los Illuminati, la Sociedad de la Discordia, los Gnomos de Zurich, etc., hasta que logren dominar el mundo de cualquier manera. Precisamente, la edición de 1995 profetizó los atentados del 11 de septiembre en Nueva York y Washington, además de vaticinar, décadas después, la victoria de Donald Trump en las elecciones de los Estados Unidos. Exuberancia irracional es la expresión que acuñó un economista norteamericano para describir el comportamiento de ahorradores que, llevados por la euforía, adquirieron en la bolsa acciones de empresas cuyos beneficios en modo alguno justificaban la cotización alcanzada. Esa situación es insostenible a largo plazo, y cuando las aguas volvieron a su cauce muchos vieron cómo se esfumaba una parte importante de su patrimonio. Hay que ser experto en temas contables y en técnicas de análisis bursátil para poder apreciar la correspondencia entre la cotización de un título y el valor que justifica la cuenta de resultados de la empresa que lo emitió, pero la experiencia demuestra que nadie está inmune. A los banqueros suizos se les apela a los gnomos de Zurich. La leyenda dice que son unos personajes misteriosos, y que aquí vive el diablo. Sobre todo son discretos que desde aquella capital suiza dominan con mente fría y calculadora las finanzas internacionales, las grandes fortunas, incluso las de un olor sospechoso. Confían en ellos, seguros de que las administrarán ortodoxamente. Pues bien, estos personajes casi míticos, estos genios de las finanzas, también han sido pasto de la exuberancia irracional. ¿Y de qué manera? La UTS, joya de la corona del sistema bancario helvético, lleva ya contabilizadas pérdidas por unos 38.000 millones de dólares y anuncia que esta cifra aún podría aumentar. Y el Credit Suisse también ha recibido un castigo considerable. No olvidemos que aquí también está el CERN de Suiza, donde pretender abrir el pozo del abismo. Los Gnomos de Zurich y el orden mundial. Un artículo llamado Kennedy y los Gnomos de Zurich. Pasados 19 años, esos figurativos gnomos siguen haciendo de las suyas. Hoy en algunos lugares se los llama de otra manera, pero siempre son los mismos y actúan en las principales urbes, no solo en la ciudad suiza que les dio su nombre: Washington, Nueva York, Los Ángeles, Moscú, San Petersburgo, Beijing, Shanghái, París, Londres, Berlín, etc. Detentan grupos de poder vía líderes políticos y ejecutivos de sus grandes empresas transnacionales.
Forman un conjunto multiforme que actúa sutilmente silencioso, como si el planeta y sus inmensos recursos le pertenecieran. La frase Gnomos de Zurich la divulgó el ex primer ministro británico Harold Wilson en los años 50 del siglo XX, usó la expresión para referirse a la forma oculta en que los banqueros suizos de Zurich, centro financiero de alcance mundial, especulaban, agigantando o aminorando las crisis de turno en función de sus intereses. Pasados los años, el presidente estadounidense John Fitzgerald Kennedy popularizó mundialmente la expresión al referirse explícitamente, en uno de sus últimos discursos de 1963 a los gnomos de Zurich. En esa oportunidad, Kennedy englobó en el apelativo a poderes ocultos de nivel planetario que deberían ser develados, por traficar con crisis internacionales o creándolas a su gusto cuando así les convenía. Con el tiempo, la expresión gnomos de Zurich pasó a formar parte de varias teorías conspirativas, algunas extremas y alejadas de la realidad, otras no tanto. Lo que quiso decirnos Kennedy quedó en el misterio por su trágica muerte en noviembre de 1963, es más, muchos piensan que fue asesinado para que no revelen nombres ni fuentes de esos misteriosos personajes. A mí personalmente en mi canal me dijeron que aquí vive Satanás, la bestia oscura Lucifer, y en cierto modo esta sería la razón de que el CERN de Suiza esté aquí. El 20 de enero de 1960, el general Dwight Eisenhower, al dejar el mando presidencial, justamente en manos de Kennedy, durante su discurso de despedida acusó a un complejo industrial militar de conspirar y manipular la economía. Esos poderosos eran sin duda parte de los gnomos de Zurich, élite privilegiada que controla los resortes que generan guerras, amén de otros factores geopolíticos y económicos sociales. Solo podemos especular que todo lo gestado y por gestarse viene de la mano de los gnomos de Zurich, tal vez con la idea de recomponer el orden mundial una vez se mitigue la pandemia. Teoría conspirativa, sin duda alguna, pero no muy alejada de la realidad y de los días que vendrán en la etapa post-pandemia. Al final, llámense gnomos de Zurich, duendes, capitanes y reyes o como quieran denominarse hoy, reitero que convivimos con empresas y poderosos que regulan aspectos fundamentales del planeta. Los tales gnomos se mueven en función de intereses y potenciales beneficios, reviente quien reviente, caiga quien caiga. Ese grupo de poder planifica procesos al milímetro. Desde esta nuestra Bolivia periférica y emergente, debemos estar siempre alertas ante las movidas de los gnomos de Zurich, que está visto si existen, no son fábulas. Pero eso no es todo, el dato perturbador es que el juego de Steve Jackson también profetizó sobre una posible pandemia que provocaría una cuarentena mundial, tal y como está ocurriendo en la actualidad con el coronavirus. El juego llegó a ser tan polémico que las oficinas del creador fueron investigadas por el Servicio Secreto de Estados Unidos en 1990, durante el mandato de George Bush padre. El propio Steve Jackson argumentó que la visita de las autoridades era para evitarse desvelara el plan Illuminati, según los conspiranoicos, o buscar un espía que trabajara en su empresa. Desde el Capitolio, al tsunami de Japón de 2011, las Torres Gemelas o el Pentágono, pasando por movimientos feministas y decenas de coincidencias presentes se han convertido en una, cuando menos, interesante anécdota. Lo único cierto es que las cartas del juego Illuminati guardan mucha similitud con las distintas catástrofes que han ocurrido a lo largo de los últimos 37 años. La agenda mundial se cumple para la llegada del nuevo orden. El juego de las cartas Illuminati nos mostraron todas las artimañas que la élite oculta utilizaría para mantener el control del mundo. Illuminati es un juego de cartas, juego de baraja de colección, creado por el estadounidense Steve Jackson en 1982. En este mismo año fue el Festival de la Bestia, premiado con el premio Origins en el año 1983 como mejor juego de mesa de ciencia ficción. Illuminati consiste en que cada jugador es uno de los grandes grupos de conspiración del mundo, tales como los Illuminati, la Sociedad de la Discordia, los Gnomos de Zurich, etc. Durante el juego todos los jugadores irán sumando a su red o zona de juego grupos representados por más cartas con las que hacerse más poderosos y alcanzar su objetivo de victoria, que es diferente para cada grupo de conspiración. La gran mayoría de cartas del juego hacen crítica de la sociedad estadounidense con grandes dosis de humor y juegos de palabras, muchos de los dibujos esconden multitud de detalles y bromas.
Illuminati cuenta con varias expansiones con 3 sets de expansión y una reedición llamada Deluxe Edition, con cartas a color, por parte de Steve Jackson Games. Estas expansiones añaden más cartas y reglas al juego principal. Illuminati está inspirada en la trilogía de Illuminatus, un libro publicado en 1975 por Robert Anton Wilson y Robert Shea. El objetivo del juego es dominar el mundo por cualquier medio, legal o ilegal, y, aunque inicialmente era una parodia de los conspiranoicos que ya asomaban su hocico en la década de los 80 en aquel país, muchos consideraron el juego como la prueba fehaciente de que una mano oscura maneja los hilos del mundo y todo lo que sucede, todo lo malo, se entiende, está planeado desde hace décadas. Así, Illuminati sería una suerte de los protocolos de los sabios de Zen de nuevo cuño. Aclarado esto, vale la pena detenerse en algunas de las cartas del juego de mesa, pues incluyen similitudes, en ocasiones escalofriantes, con sucesos que han ocurrido desde entonces. Los atentados de las Torres Gemelas. La más gráfica y controvertida de las cartas de Illuminati parece sacada de un fotograma de los ataques del 11S contra el WTC. No obstante, las cartas no hacen referencia a ningún avión sino a nuke, es decir, una bomba nuclear, dando alas a quienes sostienen que las Torres Gemelas se vinieron abajo por obra de una demolición controlada. El ataque al Pentágono. Si el ataque a las Torres Gemelas aún genera dudas entre muchos estadounidenses, ojo, hablamos de más de la mitad de la población de aquel país, el atentado contra el Pentágono es aún más controvertido. Con o sin avión, la carta del juego es inquietantemente parecida a las imágenes del atentado contra el edificio militar. El doble de Assange, el polémico fundador de Wikileaks, prófugo de la justicia estadounidense y, últimamente, némesis de Pérez Reverte guarda un parecido más que razonable con esta otra carta del juego. Esta imagen está unida al simbolismo de la brujería inherente en la cruz quebrada con el emblema de paz. Además, note que el hippie está cumpliendo finalmente su sueño de derrocar el establecimiento. El oficial de policía con su uniforme está apoyado con sus manos y de rodillas enfrente del hippie, en una posición que representa que él ha sido golpeado. La última meta para los Illuminati en los años de 1960 fue la de ayudar y motivar el movimiento hippie de contracultura para así cambiar las actitudes y los valores de los jóvenes tan dramáticamente para que, un día, derrocaran por completo la estructura establecida. El hippie Abbie Hoffman dijo de los Rockefellers quienes lo estaban ayudando financieramente: el sistema está comprando una revolución. Ahora, el cumplimiento de este antiguo sueño parece hacerse realidad. Un violento derrumbamiento del viejo orden mundial, es simbolizado por el policía caído, es absolutamente necesario antes de que el nuevo orden mundial sea establecido. Esta carta es un testimonio poderoso del nuevo sistema que está en camino, terrorífico como es. Objetivo: matar por la paz. ¿Cómo supo este inventor conectar la aparición del anticristo con la frase, matar por la paz? La cruz quebrada, imagen abajo, es un símbolo del anticristo, y de la magia que él ha de practicar. Por lo tanto, este símbolo significa que la aparición del anticristo está unida con el objetivo aparente paradójico de conseguir la paz. A pesar de que fui sorprendido con los detalles de las otras cartas, la inclusión de esta carta del rapto, o bien conocido como arrebatamiento, me impactó tremendamente. Los ocultistas esperan que suceda el rapto, habiendo ya sido alertados por los espíritus guías que este evento ha de ocurrir. A partir de 1987, los espíritus guías de los líderes claves del nuevo orden mundial empezaron a informar a estos líderes humanos que comenzaran a preparar a sus seguidores para un evento espectacular de índole mundial, que va a ocurrir justo después de que el Cristo de la nueva era o anticristo aparezca. ¿Qué evento espectacular es ese? Como lo explican estos espíritus guías, cuando el Cristo aparezca habrán muchas personas en todo el mundo que nunca podrán aceptar sus enseñanzas. Estas personas van a demostrar ser un gran obstáculo en la manera en que el Cristo de la nueva era quiere conducir a las personas del mundo. Desde hace 30 años se viene formando una ola cultural filosófica religiosa que pretende reaccionar contra el presente estado de la humanidad y empujar la humanidad hacia una nueva conciencia, hacia una nueva forma de ser espiritual. A esta ola le llamamos la nueva era, New Age, y, hoy por hoy, no hay ningún aspecto de nuestra vida que no ha sentido sus efectos de alguna forma. Las ideas y los objetivos de la nueva era recogen elementos de las religiones orientales, el espiritismo, las terapias alternativas, la psicología transpersonal, la ecología profunda, la astrología, el gnosticismo y otras corrientes.
los mezcla y los comercializa de mil formas, proclamando el inicio de una nueva época para la humanidad, pero, en el fondo, no parece ser más que otro intento vano del hombre de salvarse a sí mismo haciendo promesas que no puede cumplir y atribuyéndose poderes que no posee. 1. ¿La nueva era es una secta religiosa? No. La nueva era no es una secta, ni una iglesia, ni una religión, es una forma de ver, pensar y actuar que muchas personas y organizaciones han adoptado para cambiar el mundo según ciertas creencias que tienen en común. Pero no tiene jefe, ni reglas, ni doctrinas fijas, ni disciplina común. 2. ¿Por qué, entonces, se dice que es una nueva religión? La nueva era habla de muchas cosas que tocan nuestra fe. Dios, la creación, la vida, la muerte, la meditación, el sentido de nuestra existencia, etc., pero no es una religión. Toma diversos aspectos de muchas religiones y también de las ciencias y de la literatura y los mezcla con cierta originalidad para dar respuestas fantásticas a las preguntas más importantes de la vida humana, a veces inclusive usa un lenguaje cristiano para expresar ideas muy contrarias al cristianismo. 3. ¿Quiénes pertenecen a la nueva era? Todo tipo de persona puede formar parte de la nueva era, sus líderes y pensadores suelen ser gente de la revolución contracultural de los años 60 y 70 que rechazó los valores y los caminos religiosos tradicionales a favor del libertinaje, de la cultura de la droga, del amor libre y de los experimentos de las comunidades utópicas. Hoy sus ideas están tan difusas que gran número de personas las comparten sin un rechazo formal y evidente de su propia cultura o su estilo de vida. 4. ¿Qué cree la nueva era? Lo típico de la nueva era es el espíritu de individualismo que permite a cada quien formular su propia verdad religiosa, filosófica y ética. Pero hay algunas creencias comunes que casi todos los participantes de la nueva era comparten. A. El mundo está por entrar en un período de paz y armonía mundial señalado por la astrología como la era de Acuario. B. La era de Acuario será fruto de una nueva conciencia en los hombres. Todas las terapias y técnicas de la nueva era pretenden crear esta conciencia y acelerar la venida de la era de Acuario. C. Por esta nueva conciencia el hombre se dará cuenta de sus poderes sobrenaturales y sabrá que no hay ningún Dios fuera de sí mismo. D. Cada hombre, por tanto, crea su propia verdad, no hay bien y mal, toda experiencia es un paso hacia la conciencia plena de su divinidad. E. El universo es un ser único y vivo en evolución hacia el pleno conocimiento de sí y el hombre es la manifestación de su autoconciencia. F. La naturaleza también forma parte del único ser cósmico y, por tanto, también participa de su divinidad. Todo es Dios y Dios está en todo. G. Todas las religiones son iguales y, en el fondo, dicen lo mismo. H. Hay maestros invisibles que se comunican con personas que ya han alcanzado la nueva conciencia y les instruyen sobre los secretos del cosmos. I. Todos los hombres viven muchas vidas, se van reencarnando una y otra vez hasta lograr la nueva conciencia y disolverse en la fuerza divina del cosmos. 5. ¿Qué dicen los de la nueva era cuando uno les hace ver que estas creencias son pura fantasía? Cuando alguien no acepta esta absurda visión de Dios, del hombre y del mundo, la nueva era le dice que su conciencia todavía no está iluminada y que su comprensión está condicionada por esquemas culturales que serán superados en la nueva era. 6. ¿Pero cómo esperan comprobar unas creencias que no corresponden en nada a la realidad? Normalmente echan mano a testimonios de experiencias subjetivas personales que son tan imposibles de verificar como lo son de desmentir, a veces se apoyan en mitos o en leyendas de las tradiciones de los antiguos pueblos, a veces toman datos de las ciencias y los aplican a la vida espiritual del hombre como si las mismas leyes rigiesen en ambos mundos. 7. Si las cosas están así, ¿qué lugar hay en la nueva era para el Dios que se nos reveló en Jesucristo? Ninguno. El Dios de la fe católica es una persona, el Dios de la nueva era es una fuerza impersonal y anónima, el Dios de la fe católica es creador de todo, pero no se identifica con nada de lo creado. El Dios de la nueva era es la creación que poco a poco se va dando cuenta de sí mismo, el Dios de la fe católica es infinitamente superior al hombre, pero se inclina hacia él para entrar en amistad con él, el Dios de la fe católica juzgará a cada hombre según su respuesta a ese amor, el Dios de la nueva era es el mismo hombre que está más allá del bien y del mal. En la nueva era el amor más alto es el amor a sí mismo. 8. ¿La nueva era dice algo de Jesucristo?
La nueva era dice que Jesucristo fue un maestro iluminado más entre muchos, dice que la única diferencia entre Jesucristo y los demás hombres es que él se dio cuenta de su divinidad, mientras la mayoría de los hombres todavía no la descubren. De esta forma la nueva era le quita a Jesucristo su carácter único e irrepetible de Hijo de Dios y ridiculizan el hecho de que Dios se hizo hombre para salvarnos del pecado. Desde hace 30 años se viene formando una ola cultural filosófica religiosa que pretende reaccionar contra el presente estado de la humanidad y empujar la humanidad hacia una nueva conciencia, hacia una nueva forma de ser espiritual. A esta ola le llamamos la nueva era, New Age, y, hoy por hoy, no hay ningún aspecto de nuestra vida que no ha sentido sus efectos de alguna forma. El anticristo cinematográfico es una figura central y tangible, de la misma forma que lo fue Jesús en el Nuevo Testamento. La Biblia también menciona que el anticristo será el protagonista del mundo por un corto tiempo. 7 años en los que parece todos los verán y cederán sus derechos. De estos 7 años, los 3 primeros años y medio las masas serán impresionados por su capacidad de manejar los problemas mundiales y traer una supuesta paz. Un ejemplo potente de esta temática es Superman, tanto en sus películas de los años 80s, como en las recientes del director Zack Snyder, incluso en sus orígenes en los cómics. Superman está diseñado bajo las características de Jesucristo, es un ser de otro mundo enviado a la Tierra por su padre, tiene poderes sobrenaturales, en su vida adulta lucha contra el mal, incluso muchas veces entregando su vida por la humanidad. Las referencias directas y simbologías a Cristo saturan todas las diversas versiones de Superman hasta tal punto que los mismos directores y escritores se han pronunciado sobre esta relación misteriosa. Creo que la relación entre Jesús y Superman no es algo que inventamos en esta película, es una cosa que se ha hablado desde la creación de Superman, y de una manera extraña, probablemente se habló más de esto cuando Superman fue creado, es una de esas cosas mitológicas que damos por sentado, un poco. Zack Snyder, Hombre de Acero. Las 20 razones principales por las que Superman es Jesús. Superman en El Hombre de Acero, 2013, emulando a Cristo en la cruz, pero el sol también está presente, un símbolo pagano ancestral. Clark Kent en el mismo film antes de su sacrificio, delante de una imagen de Cristo. La popular serie Smallville, 2001-2011, también representó a Superman como Cristo en la cruz en su episodio piloto. Luke Skywalker en Star Wars. El despertar de la fuerza, 2015, también como un tipo de mesías falso que llega con una filosofía religiosa propia llamada la fuerza. En Nueva Zelanda ya hay una religión llamada ya hay Star Wars. El despertar de la fuerza. Y es la más seguida allí. Neo de la trilogía Matrix, 1999-2003, también es un ejemplo tangible del anticristo en el cine. Eleven de Stranger Things, 2016-2022, es mostrada como un tipo de Cristo. En la serie se le llama con el diminutivo de El, término del cual se compone la palabra hebrea Elohim que se refiere al Dios de Israel, el igual Dios. El origen del anticristo cinematográfico es diferente, especial y único. Si bien inicia su viaje en un mundo ordinario, él no es parte de ese mundo, solo aguarda, al igual que hizo Jesús, llegue su momento de iniciar con su ministerio. Muchos de estos films como Matrix, Star Wars, El día que la Tierra se detuvo, Dark City, Truman Show, 12 monos o Superman, plantean dudas existenciales profundas en términos religiosos, que remueven o modifican las bases del ser humano para llevarlos a un tipo de neognosticismo o la creencia de que el hombre puede ser su propio Dios. Este protagonista es el encargado de llevar al mundo hacia este camino. Hijitos, ya es la última hora. Y como oyeron que el anticristo había de venir, así también ahora han surgido muchos anticristos. Por esto sabemos que es la última hora, 1 Juan 2:18. Al traer un mensaje de revelación espiritual, tendrá un rol central para todos los seres humanos. Él será un tipo de redentor que con apariencia de piedad cautivará a las naciones, pero al mismo tiempo enseñará cosas contrarias al evangelio de Jesucristo. En todos los films mencionados, el protagonista alcanza su objetivo final, que es instaurar su creencia luciferina, estableciéndose como el líder de un nuevo mundo y con un nuevo paradigma espiritual. Incluso un hombre vestido de demonio, murciélago, puede contener una figura mesiánica.
En el caso de la trilogía de Batman, El Caballero de la Noche, 2005, 2012, Bruce Wayne es el salvador de una ciudad pecadora llamada Gótica. Las profecías describen al anticristo como un hombre, pero el cine ha retratado el espíritu del anticristo también en extraterrestres como Ed, Superman, Klaatu, en robots, como Optimus Prime de Transformers, en grupos de superhombres, como los Vengadores o la Liga de la Justicia y en figuras femeninas, impulsados también por la agenda oculta del feminismo, como Katniss Everdeen, en los Juegos del Hambre, Wanda Maximoff de WandaVision, Leelo, de la popular película El Quinto Elemento, Alice, de la saga de Resident Evil o Eleven de la popular serie Stranger Things. César del planeta de los simios, 2014, es un simio alterado genéticamente, que mediante su acción libertadora trae la paz entre humanos y simios. Una figura del anticristo similar a la de Daniel 9:27. Los Vengadores, 2012, en su conjunto como humanos sobrenaturales, representan los distintos atributos milagrosos que tendrá el anticristo. Existen films con anticristos enmarcados en lo psicológico, como sería el caso de Goren en el Hoyo, 2019. En el futuro de Goren, los prisioneros se alojan en celdas verticales, observando cómo los presos de las celdas superiores son alimentados mientras los de abajo mueren de hambre. Como se revela durante la película, él es el salvador que acabará con el sádico sistema del hoyo, mientras muestran muchas imágenes y diálogos sugerentes de la vida de Cristo, como la referencia a la última cena de Jesús. En esta selección de films, el protagonista, un personaje de ficción, está diseñado para generar una profunda empatía con el espectador y sus objetivos. Y si llegamos a analizar su contenido y símbolos, nos encontramos con una reestructuración de muchas enseñanzas de Cristo, y un gran énfasis en las profecías de los tiempos finales en un sentido simbólico, solo que en esta nueva versión del Apocalipsis, el anticristo es el vencedor. Superhéroes, humanos o extraterrestres con poderes sobrenaturales, vieron su nacimiento en el año 1938 con los cómics, pero no eran algo innovador en todo su sentido. Miles de años antes, los dioses griegos, egipcios, sumerios, aztecas o incas, etc., ya poseían muchas habilidades y poderes que se parecían a los superhéroes de hoy. Esta separación de simples mortales versus un ser superior será usado por el anticristo en los últimos días para seducir a la humanidad. Muy similar a la trama de Matrix, el personaje de John Murdock en la película gnóstica luciferiana Dark City, 1998, se muestra en una posición similar a la de Cristo en la cruz. Él es el salvador de la ciudad oscura, el cual es dotado con poderes mentales que le proporcionan la capacidad de moldear la realidad a su voluntad. La magia, una práctica oculta prohibida por Dios, pero exaltada en la saga de películas de Harry Potter, 2001-2011. Harry, con la marca del rayo en su frente, es un arquetipo del anticristo. Estas maravillas y señales no son nada convencionales o aburridas, algo que podríamos atribuir a la creatividad de escritores y directores en busca de una historia innovadora, así como la inspiración oculta de Satanás que se mueve en los corazones y mentes de los que no conocen a Cristo. En el caso de la popular saga Star Wars, los Jedi son una raza de guerreros con la habilidad de luchar ágilmente usando sables de luz, saltando en acrobacias y moviendo objetos con la mente, todo con el uso de la llamada fuerza. Superman no solo es conocido por su superfuerza sino también por disparar rayos láser con sus ojos y volar a gran velocidad. No olvidemos a Flash, el nuevo dios Hermes, que se mueve a la velocidad de la luz. La tarjeta de desastre combinado, y la torre de Waco en Ginza, Tokio. ¿El juego Illuminati predijo el desastre de Fukushima? Bien, la tarjeta para desastres combinados representa un terremoto, en lo que parece ser un país asiático, con una caída de una torre con reloj en el fondo. En una inspección más cercana se verá que la torre del reloj es la torre de Waco en Ginza, en Tokio. Las agujas del reloj apuntan al 3 y 11, podría interpretarse como el 11 de marzo de 2011. Los Illuminati aman los 11S. Las cartas Illuminati, el juego que predice el fin del mundo y la invasión ovni extraterrestre. Dejando un poco de lado las capacidades físicas, el anticristo también será el líder de una revolución espiritual, el gran maestro del conocimiento sobre la iluminación esotérica. Su conocimiento de los secretos del universo y el espacio provocará una gran admiración y le facilitará recibir el poder mundial al ofrecer una solución que detendrá el fin del mundo. James Cole, de la película 12 monos, 1995, tiene la capacidad de viajar al pasado para prevenir la dispersión de un virus mortal que iniciará con el apocalipsis.
Sus características son mesiánicas en muchas formas. En la película 12 monos, las élites nos muestran cómo ellos ya conocen el futuro gracias a sus máquinas del tiempo. Por último, y antes de hacer el resumen habitual, quiero comentar una curiosidad que me mosqueó bastante. La película se estrenó en el año 1995, sin embargo en una escena de la película se ve una imagen que no puede darse antes del año 1998. Esa imagen es la siguiente. Como se puede ver aparece un cartel anunciando un concierto de Muse, con el mismo tipo de fuente y una imagen muy similar al primer EP de la banda. ¿Cómo puede ser eso posible si la banda no lo sacó hasta 3 años después? Al parecer la admiración de Bellamy por la película tiene mucho que ver, pero durante un buen rato le estuve dando vueltas a la cabeza. ¿Acaso el encargado del atrezo es un viajero del tiempo? La película es como el juego de cartas predice el futuro alucinante, ¿no te parece? Muchas de estas películas cuentan tramas futuristas, en mundos utópicos, propias del género de la ciencia ficción, supuestamente alejadas de lo que la religión tradicional, judeo-cristiana, misma representa, pero mirando en profundidad los mensajes, el trasfondo religioso siempre está ahí, como está el sentido de la vida, el cuestionamiento de nuestra realidad, la figura de un creador, el origen de la humanidad, la lucha del bien con el mal, la espiritualidad del hombre, etc., como en los ejemplos que veremos más adelante. Esta gran revelación cuestiona, o muchas veces niega, las enseñanzas de lo que Dios nos dice en las escrituras, y propone la doctrina luciferina, la visión gnóstica de Lucifer donde el hombre se convierte en su propio Dios. Podríamos comparar este tipo de films como una reconstrucción invertida de la caída en el jardín del Edén, donde Satanás se muestra a él mismo como redentor del hombre. Neo despertando de la Matrix, apoyando la revelación gnóstica que el mundo material es una prisión del alma. Como se verá más adelante, Neo pasará por muchas pruebas. La escena superior es también una figura corrupta del bautismo cristiano, donde uno es sumergido en el agua y renace a una nueva vida. El personaje mesiánico de Donnie en Donnie Darko, descubre que tiene la capacidad de viajar en el tiempo. La revelación de esta capacidad viene rodeada de síntomas de posesión demoníaca, como visiones de un conejo humano muerto, pérdida de la conciencia y superfuerza. A su vez él es iluminado con la misión del salvar al mundo de un agujero de gusano o puente Einstein-Rosen que podría destruir al mundo tipo CERN. Los ojos de Donnie son abiertos, representados por la imagen del conejo demoníaco, Satanás, en su pupila. Él posee la revelación oculta de que es su propio Dios. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos, y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Génesis 3, 4, 5. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.